Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Lémelo. Mi nombre es Nayan González Norvin y para mí es un placer volver a estar aquí para platicar con todos nuestros invitados acerca de sus lecturas favoritas y descubrir un universo literario nuevo y resplandeciente. Hoy estoy muy feliz de presentarles al gran periodista Javier Solórzano. Bienvenido. Nayan, yo soy el honrado y más honrado de que estés regresando y me toque tu regreso. Gracias. Muchas Feliz gracias. de poder entrevistar al que entrevista. Aunque entrevista. Se siente medio raro, pero estoy más tranquilo que en otras ocasiones. Para mí también se siente raro. Si no sé cómo hacerle, tú me vas a decir, bueno, ¿verdad? le hacemos. Pues bienvenido. Empecemos hablando de ti como lector. ¿Cuáles son tus rituales para leer? ¿Tienes alguna hora en específico en el día en la que te guste leer? ¿Necesitas que haya un ambiente en particular alrededor de ti? ¿Lees mucho? Pues bueno, mira, yo trato de leer la historia y es que hoy la historia está en los periódicos y en los portales, ¿no? Presumo que ahí hay mucho de lo que a uno lo forma, ¿no? Pero la relación con el libro es como muy extraña porque, digamos, no pertenezco a una generación exactamente de muchas lecturas de infancia, ¿no? O de juventud. Leíamos mucho los cómics. Te podría presumir lo contrario, ¿no? Pero leíamos las historietas de ¿Qué cómics? Memín Pingüín, por ejemplo. Okay. Lo leía mucho. Leía muchas cosas luego de... Me gusta el fútbol y entonces veía las revistas, ¿no? De fútbol, que se llamaban Fútbol, imagínate qué obviedad. También leía, digamos, ahí como a los 13 o 14 años, con un poquito, culposamente lo digo, se puso muy de moda entre mi generación. Yo creo que sobre todo había una chava que me quería ligar o algo así, que leían el diario, dijo, lo que voy a decir va a ser terrible, pero del diario de Daniel y de Ana María, que eran unos libros españoles, que entonces te contaban la historia del adolescente y que si sus papás y que si la novia. Y entonces me di cuenta que lograba meterme en el libro, ¿no? Entonces lo empecé a ver a través del libro. Y yo creo que eso fue lo que empezó a juntarme. Y luego tuve una experiencia muy buena de maestros. Los maestros ayudan mucho. Tenía un maestro en tercero de preparatoria, me acuerdo muy bien de su nombre seguido, ahí nos escribimos, que se llama Alejandro de la Mora, que nos daba literatura mexicana. Y entonces nos dio un libro de Francisco Rojas y luego nos dio un libro, bueno, Pedro Páramo, ¿no? Y entonces era obligado leerlo. Y entonces ya sabes, una cosa es querer leer y otra es que sea obligado. Claro. Pero no tuve problema. Te contagió el amor por... Sí. ¿Cuál fue el libro parteaguas en tu vida en donde de repente sentiste que ya habías entrado a un tipo de literatura más seria, ¿no? Para mí, por ejemplo, mi abuela me regaló Demián de Hermann Hesse a los 14, 15 años, claro. Y ese fue el que le dio la vuelta, ¿no? A lo que había estado leyendo, que probablemente era Harry Potter, que me encanta, ¿no? Y me parece buenísimo, pero sí, ahí empezó como un camino un poco más profundo. ¿Cuál fue para ti? Pues fíjate, la verdad que no te podría decir exactamente, pero sí te diría cosas que leí, que realmente me impactaron, ¿no? Digamos, de la adolescencia leí cosas que leíamos todos, ¿no? El Lobo Estepario, cosas de este tipo, ¿no? Pero yo creo que hacía el brinco tiempo después por actividades que yo desarrollaba, ¿no? Y entré a la universidad, estoy hablando de 18 años. Tuve una maestra de nombre Gloria Prado, que cuando volteé la cara nos empezó a enseñar el boom latinoamericano y yo dije, ¿y esto de dónde salió? Y entonces me dieron a mí obligadamente leer Rayuela. Y entonces decía, no, es que si Rayuela lo empiezas por adelante o por atrás, ya sabes todas las cosas que contaban. Y entonces fui leyendo Rayuela como muy pausadamente, pero de manera muy sistemática. Y una buena maestra, buenos compañeros en donde las discusiones brincaron. Y entonces me acerqué a Aura de Carlos Fuentes, me acerqué obviamente a García Márquez, 100 años de soledad era, hombre, vamos a leerlo. Y había latinoamericanos también que se acercaban, ¿no? A mí. Y eso me hizo, a ver, si me permites, como en mi vida, hacer como dos cosas. Tomar la literatura por un lado, así decir, esto es lo que a mí me importa más o menos leer. Y trataba, ya sabes, de ir a la librería, veía allí en la librería de la universidad o veía, se llamaba El Ágora, que estaba allí en Avenida Insurgentes,
enfrente del Teatro de los Insurgentes, ¿no? Entonces ahí íbamos a la librería. Entonces esa fue una parte, y la otra parte fue lo inevitable, ¿no? Pues estás estudiando, tienes que leer que si la teoría de la comunicación, que si ética y no sé qué, y pues yo estaba con los jesuitas, que la ventaja con los jesuitas de la Ibero era que la verdad de las cosas sí te empujaban a ver cosas que de otra manera yo no había visto. Esquivaste muy bien mi primera pregunta. Venga de a ahí. mí me dijeron que tienes rituales de lectura muy precisos. Sí. Y antes de pasar a la primera lectura, brevemente dime cuáles son esos rituales. Mira, sí le doy tiempo a la lectura. O sea, incluso en mi casa me dicen que a veces cómo le hago, ¿no? Por el tipo de chamba. Lo segundo es que cada vez que termino un libro, trato de ir todo el tiempo pensando todo lo que hago. En la última página del libro, pues es un rito ahí medio singular, pongo cuándo lo empecé, y puedo tardarme un año, pero pongo PAC. En esta fecha empecé, dónde lo empecé, en la Ciudad de México, dónde, y dónde lo terminé, y en todo el proceso, dónde lo fui leyendo. Acabo de terminar un libro de un señor que se llama Pedro Baños sobre geohispanidad. Es un coronel retirado. Vale la pena verlo porque ya sabes, si sí o no los españoles nos invadieron y que si son malos y si son buenos, etc. Y entonces lo leí de México, lo leí en Cuernavaca, lo leí en México, lo leí en Panamá, lo leí en Asunción y lo regresé y lo vi en México y lo terminé en Querétaro, que era donde tenía que... Muy ad hoc al libro, ¿no? No, pero era un libro así, digamos, lo tenía que leer porque además lo tenía que presentar, pero fue mucho mejor de lo que yo imaginé esa experiencia de leer el libro. Entonces, esa es una, siempre digo dónde empiezo y dónde termino. Y otra de las cosas es que soy malo para los libros, porque los regalo con cierta facilidad, ¿no? Entonces, mis hijos o alguien le dijo, oye, leí este libro, llévatelo, échale un ojo. Y entonces, y luego cuando lo quieres ya no lo tienes. Pues sí, ¿no? Es lo que me pasó ahora, me da hasta pena ahora, me da pena hasta ahora, ¿no? Pero con lo que me pasó ahora. Sí, ¿no? Pues vamos a pasar al primer libro que elegiste, sí. La madre, de Máximo Gorki, una novela que se publicó en 1907, sí. Justo antes de la Revolución Rusa, y que habla de una madre que a través del personaje del hijo y de la manera en la que se involucra el hijo en la política rusa de ese entonces, la madre empieza a cambiar su visión del mundo, ¿no? Y es, de lo que entiendo, una defensa a la lucha del proletariado, sí. ¿no? Y una crítica al régimen zarista. Sí. ¿Cómo llegó a tus manos? ¿Y por qué elegiste este libro? Sí. Mira, es muy interesante cómo llegó a mis manos. Primero, se debe a que tenía un compañero que era muy buen lector. Es un extraordinario lector y es un personaje maravilloso que se llama Alberto Ruiz Sánchez, ¿no? El Pollo. ¿Que estuvo aquí? Sí, que sí. No, el Pollo es maravilloso. Sí. Y el Pollo leía libros singulares. Ha hecho, acaba de hacer, por cierto, una historia sobre una... Anaxmátová, es una cosa maravillosa, sí, ¿no? Sí. Y entonces lo que pasó fue que él lo leyó y yo 2 o 3 veces platicamos y dije, lo tengo que leer. Pero sobre todo, ¿sabes qué dije? Lo tengo que confesar, lo tengo que acabar. Ya sabes, cuesta trabajo. Sí, los rusos cuestan trabajo. No, sí. no. Y yo tengo una cierta como simpatía por las historias rusas, ¿no? O sea, digamos, conocí la Rusia soviética, ¿no? Fuiste. Sí, fui. Sí. ¿Y ha sido desde que cayó el...? Sí, y fui acá también. Fui antes y después. Ok. O sea, entonces, eso y Solzhenitsyn fue otro personaje que resultaban paradójicamente contestatarios, ¿no? Gorki es contestatario de los zares y Solzhenitsyn es contestatario del régimen soviético. Y entonces, el papel de la madre, de una madre sola, ¿no? Encargada toda, ella absolutamente de todo, y la forma en que va narrando Gorki los espacios, cómo duermen, cómo ella cuida a los hijos, entonces se fue convirtiendo en algo muy importante también por todos los elementos paralelos de la obra que uno iba teniendo. Los zares, la madre, tu vida y sobre todo ver a alguien que se mete a la política. Claro. Pero déjame decirte algo que es de las cosas que más me gustaron del libro. Sí. Que lo logré ver, que eso luego no es tan fácil. Es decir, lo leía y lo veía, realmente lo veía. Veía cómo dormían en la noche, cómo la madre les daba de comer, cómo los acostaba, cómo todo eso. Y me parecía eso fascinante, ¿no?
Y luego, yo entendí luego, tiempo después, que luego Gorky fue hasta criticado, fustigado, muy propio de lo que pasan las cosas generalmente en Rusia y pasaban en la Unión Soviética. Pero esa parte fue importante, a la que se agregó otra cosa, que todavía cerró el asunto. Vi varias películas rusas, un poco atacando a los zares, que tenían hechas por el régimen soviético. Y las pasaron en el Cine Regis, el mismo que se cayó un 19 de septiembre de 1985. Entonces, increíble. Todo se volvió como muy entrañable y muy cercano. Y muy de verlo. Por primera vez creo que alcanzaba a ver todo el libro, todos los detalles. No me aburría, seguía, decía, tengo que acabar una página más, tengo que acabar una página más. Es interesante que digas eso. Yo cuando elijo un personaje que interpretar, ¿sí? Siempre lo elijo con respecto a si puedo escuchar al personaje. No es tanto si lo puedo ver, pero sí puedo escuchar la cadencia y el ritmo y la voz del personaje. Pero has de tener ahí también problemas, porque a veces no has de, a ver, tienes que ser este personaje. ¿Cómo le haces si no lo escuchas? Es que entonces no es para mí. De plano. O implica más trabajo. Sí, claro. ¿No? Sí. Vamos a leer Ándale, la primera parte, Órale. el principio de La madre de Gorky. Sí, no. Me vas a traer a mi juventud, ¿eh? En el arrabal obrero, la sirena de la fábrica lanzaba cada día al aire, saturado de humo y grasa, su vibrante rugido. Obedientes a su llamada, unos hombres sombríos, de músculos entumecidos por la falta de sueño, salían de las casuchas grises corriendo como cucarachas asustadas. A la luz fría del amanecer, iban por la calleja sin empedrar hacia los altos jaulones de la fábrica, que les esperaba, segura, indiferente, alumbrando el fangoso arroyo con sus decenas de ojos cuadrados y grasientos. Chapoteaba el barro bajo los pies. Resonaban voces soñolientas en roncas exclamaciones. Groseras injurias rasgaban el aire con rabia y una oleada de ruidos diversos venía al encuentro de los obreros. El pesado jadeo de las máquinas, el gruñido silbante del vapor. Sombrías y severas, destacábanse las altas chimeneas negruzcas que se alzaban sobre el arrabal como gruesos mástiles. Al anochecer, cuando se ponía el sol y sus rayos rojos brillaban sin fuerza en los cristales de las casas, la fábrica vomitaba gente de sus entrañas de piedra, como si fuera escoria, y los hombres, ahumados, negros los rostros, centelleantes las dentaduras hambrientas, volvían a pasar por la calle, dejando en el aire el persistente olor de la grasa de máquinas. Entonces había en sus voces animación y hasta alegría. Habían terminado los trabajos forzados de aquel día. La cena y el descanso les aguardaban en casa. La fábrica se había tragado una jornada más y las máquinas habían succionado de los músculos del hombre cuantas fuerzas necesitaran. El día habíase borrado de la vida sin dejar rastro alguno. El hombre había dado un paso más hacia la sepultura, pero veía cerca ante sí el gozo del descanso, los placeres de la taberna llena de humo, y estaba satisfecho. Los días de fiesta dormían hasta eso de las 10 de la mañana. Luego la gente seria y casada se ponía la ropa dominguera y se marchaba a misa, regañando a los mozos que encontraba a su paso por su indiferencia en punto a religión. Volvían de la iglesia a casa, comían unas empanadas y acostábanse de nuevo a dormir hasta el atardecer. La fatiga acumulada durante años les quitaba el apetito y para comer bebían mucho, excitándose el estómago con el fuego abrasador de la vodka. A la caída de la tarde paseaban sin prisa por las calles, los que tenían chanclos se los ponían, incluso cuando el suelo estaba seco, y los poseedores de un paraguas lo sacaban, aunque luciese el sol. Cuando se encontraban unos con otros, hablaban de la fábrica, de las máquinas, maldecían de los contramaestres. Todas sus palabras, todos sus pensamientos estaban vinculados al trabajo. La razón, torpe e impotente, solo lanzaba aislados chispazos, débiles resplandores de un instante en la monótona uniformidad del día. Una vez en casa reñían con sus mujeres,
pegándoles a menudo con todas sus fuerzas. Los mozos se quedaban en las tabernas u organizaban francachelas en casa de uno o de otro. Tocaban el acordeón, cantaban canciones soeces y obscenas, bailaban, soltaban palabrotas groseras y bebían. Agotados por el trabajo, se embriagaban con facilidad, y en todos los pechos se iba alzando una irritación morbosa, incomprensible, que buscaba desahogo. Y aferrándose a cualquier oportunidad para dar suelta a ese sentimiento inquieto, se lanzaban por nimiedades unos contra otros como bestias enfurecidas. Surgían sangrientas peleas que a veces terminaban con heridas graves o llegaban al homicidio. El sentimiento de animosidad en acecho dominaba en las relaciones mutuas entre las gentes, tan inveterado como la fatiga incurable de los músculos. Las gentes nacían con esa enfermedad del alma, herencia de los padres, que como negra sombra les acompañaba hasta la tumba, incitándoles a cometer en el transcurso de su vida acciones repugnantes por su inútil crueldad. ¡Wow! Es espectacular. Bueno, déjame decirte, eso era el inicio, Uh-huh. ¿no? Entonces, lo que a mí me fue atrapando es, hay una descripción del entorno sensacional y vas ubicando a los personajes. Y además te das cuenta que hay algo de explotación, hay algo sórdido también, ¿no? Sí. Por la forma en que son las cosas. Y también hay algo de impotencia ante el entorno en que se vive. Cuando fui a la Unión Soviética, se estaba cayendo, así se estaba cayendo, estaba la perestroika y todo esto, ¿no? Glasnost. Y fuimos a varios lugares en donde pues, andaba yo persiguiendo un poco como eso, ¿no? ¿Qué veía de eso, ¿no? Que por supuesto ahora ya no era así, ¿no? Digamos, no por eso significa que vivieran en mucho mejores condiciones, ni de broma. Pero todo lo que es el campo, por ejemplo, que es algo que bien se narra en el libro, ¿no? Los trabajadores de la minería, del carbón, la explotación, que era diferente, las condiciones eran diferentes, pero al fin y al cabo había algo de eso. Entonces tomamos un tren, fue fascinante, te lo confieso, de Moscú a Leningrado. Entonces llegas a Leningrado y te das cuenta que es una ciudad espectacular. Y aquí viene la otra parte de por qué estaba en mi duda de un autor ruso. Entonces, llegamos a la casa de Dostoyevsky y apareció una mujer que nos explicó cómo era la vida de Dostoyevsky y la importancia que tenía la vida soviética. Y entonces platicábamos con la chava y yo le decía a la chava, oye, a ver, un traductor, por supuesto, ¿no? Le digo, oye, a ver, pero Gorky, que tanto me gusta, y entonces decía, bueno, pues es que todos estos eran el origen de lo que luego pasó aquí, son los que contaban esos ambientes. Digo, y eso, pues, te empiezas a dar cuenta que le atinaste en una lectura inicial de algo que te gusta, ¿no? Te confieso que nunca me iría a vivir a Rusia, pero me parece que es un país fascinante, tiene una historia fascinante, tiene una cultura fascinante y tiene pues el pobre pueblo ruso, como dicen, ¿no? Así, bueno. Sí, tienen una identidad cultural muy fuerte, muy como arraigada. la mexicana, ¿no? Sí, por ejemplo, todo el tema de Tchaikovsky, que también lo seguía mucho, Ajá. que es muy importante, fue prohibido materialmente por el régimen, hasta que poco a poco lo desenterraron. No, hubieron muchísimos artistas que fueron censurados. Sí. Y como enterrados. Enterrados materialmente. Sí. Akhmatova también. Akhmatova, bueno, es el mejor ejemplo. No. Qué fascinante la vida de Akhmatova, ¿no? Increíble. Sí. Pues nos vamos a ir a una pausa breve y ahorita volvemos para seguir conversando con Javier Solórzano. Muchas gracias. Continuamos en Lémelo con el periodista y conductor de radio y televisión, quien también recibió el Premio Nacional de Periodismo. Vamos a seguir hablando de tus lecturas preferidas. Sí. Ha sido una conversación fascinante. Para mí. Y no voy a querer que acabe. Gracias, muchas gracias. Para muchas personas, los libros son un refugio, a veces un escape, a veces una herramienta para saber cómo moverse por la vida.
¿Para ti es una de estas tres cosas en particular? Pues fíjate que utilizaré quizás a lo mejor otra variable más, ¿no? A esas tres, ¿eh? Esas tres, y muchas más. La necesidad, ¿eh? O sea, a ver, lo que te quiero decir es, ves un suplemento cultural, ¿no? Que eso, por ahí empiezan muchas veces las cosas. Lees en las redes algo que te dice, ¿no? Y dices, ¿de qué se tratará esto? ¿No? ¿Por qué será? Fíjate, estoy leyendo ahorita un libro de John Sanders que se llama Londres 98, una cosa así, que tiene que ver con cómo el juez Baltasar Garzón va tras Pinochet. Y cómo, ahora sí que en el hospital, en Londres, ahí, ¡pum!, lo agarra, ¿no? Y le presenta los papeles para que se presente ante la justicia. Entonces, digo, eso es también generacional, ¿no? El golpe de Estado en Chile para muchos de nosotros fue muy importante. Claro. 1973. Entonces, de repente te brincan cosas así, ¿no? O de repente te brincan... Hay un libro que se llama La Hermana, que no he podido todavía ver, ahí, de Argentina, que me pareció buenísimo, echarle el ojo. Entonces, un poco como que vas viendo, ¿no? Te vas encontrando, vas a una librería y de repente pasas muy rápido, ¿eh? Porque ni de broma lento a la autoayuda, pero entiendo que exista, ¿eh? Entiendo muy bien que exista, tampoco se trata de... Pero hay libros que no son explícitamente de autoayuda, ¿sí? Pero son de autoayuda. Claro, sí, no, pero digamos, que quede claro, todos cabemos, ¿no? Sí, entonces para ti la lectura es una manera de ir entendiendo lo que sucede, ¿no? Y sabes que me pasa algo que seguramente puedes imaginar. Estando en lo que estoy, de repente aparecen libros de todo, ¿no? ¿Cómo gobernó López Obrador? Entonces se juntan artículos y dices, bueno, esto ya no lo leo porque en otro momento lo leí, ¿no? Pero la política y sobre todo se ha hecho mucha política últimamente con los libros, algunos muy infames y otros muy buenos. Entonces, pues también eso, ¿no? Los ves, no necesariamente los compras, sino ves resúmenes, etcétera, porque sí es importante estar al tanto de ellos. ¿Te paseas por la sección de las novedades? ¿Los eliges así también intuitivamente? Me emociona muchísimo saber que existe el péndulo, que existe Gandhi, me emociona mucho. Me emociona, eso me parece padrísimo, ¿no? Entonces que entres y que de repente entres y ves que hay mucha gente, ¿no? Y hasta que te vendan en la puerta una cajita de música, dices, esto está muy bien. Me encanta. ¿Qué empezó antes? ¿Tu deseo de ser periodista o tu amor por la lectura? Yo creo que eso es medio raro porque yo no quería estudiar lo que estudié. No, yo quería estudiar sociología, ¿sí? Nunca es demasiado tarde. Nunca, sí. Ya lo que pasa es que ya me metí Pero ya en eso. te graduaste en sociología indirectamente, ¿no? No. Además, ¿sabes qué es lo que pasa mucho? Que pues ya empiezas a caminar y dices, todo esto puede caber si yo tengo la capacidad. Y a veces no la tienes, la verdad, ¿no? Pero a veces sí, más o menos te vas ahí armando. Entonces, yo creo que todo fue como paralelo, porque tengo una tercera variable que sé que es muy fustigable, que es la del fútbol. O sea, yo jugué mucho tiempo fútbol y lo jugué en muchas ocasiones muy en serio. Le voy a las Chivas, aunque tengo un hijo que dice que soy Puma de closet. Pero lo que te quiero decir es que todo eso se juntaba. Entonces, tengo un buen amigo que se llama Raúl Orbañanos, que siempre que platicamos dice, ¿te acuerdas cuando las chavas íbamos a jugar y las chavas nos decían que el fútbol es de peladitos? Le digo, nos equivocamos, ve ahora, ¿no? O sea, todo lo que ha cambiado. Entonces, también mucho tiempo me dediqué como 10 años a escribir sobre fútbol desde una perspectiva que tenía más que ver con la cultura, con el fenómeno social, que con si ganó uno o ganó otro. Y eso fue muy interesante porque lo hizo en un periódico deportivo que en su momento fue muy bueno, que era el periódico Récord. Y ahí escribía todos los sábados una página entera, no sé cómo, pero lo escribía. El protagonista del siguiente libro que elegiste es periodista. Sí. El libro es Sostiene Pereira, de Antonio Tabucci, publicado en 1994, pero situada la historia en los años 30, en Portugal. Leí un poco del libro, ahorita vamos a leer también el principio. Me pareció tratarse mucho como sobre la muerte, o por lo menos así empieza, ¿no? Tal vez eso desemboque en otros temas. ¿Te sientes identificado con el personaje del periodista? Sí, claro. A ver, hay cosas que luego también ayudan, ¿no? Primero que conversé 3 o 4 veces con Tabucchi. Ah, bueno. Que eso cuenta mucho. Mucho, porque entonces tienes una relación personal con él. Y entonces lo oyes hablar y ves el libro, ¿no? Pero es
El asunto es muy amoroso. ¿Tabucchi? Sí. Ah, yo Sí, Tabucchi. es Es que es italiano. Es italiano. Claro, Tabucchi. Oye, es amoroso, Ah, sí. tal cual. Mira, es la vida de un personaje que se encarga de la página cultural de un periódico en época de la dictadura portuguesa. La dictadura portuguesa es algo de las cosas más fascinantes que ha habido porque cayó la dictadura portuguesa con la revolución de los claveles. Es decir, la gente, cuando vio que los militares ya no estaban con la dictadura, salió a las calles y les aventaba claveles a los tanques y a los soldados. Entonces se convirtió en algo, la revolución fue en 1973, 74, algo así, y entonces eso como fenómeno me importaba. Entonces después resulta que aparece un libro que se llama Sostiene Pereira. Sostiene Pereira significa, Pereira dice, así lo ponemos, sostiene Pereira tal cosa que. Entonces el personaje central, que luego fue interpretado no de manera espectacular por Marcello Mastroianni, resulta que es el director de la página cultural y hace asuntos necrológicos. Entonces, se va a morir tal escritor, adelántale, no, pues a lo mejor en 3 días y ya tenemos la página hecha, ¿no? Y entonces él necesita un asistente y el asistente aparece y es un joven que es un militante, un personaje precioso, ¿no? Entonces, vive Pereira todo el tiempo con el profundísimo dolor de que se murió su mujer. Entonces, todas las noches llega, tiene el cuadro de su mujer y le platica a la mujer. Entonces, eso te has de imaginar, ¡buah! ¿No? Además, digo, el libro es maravilloso, pero imagínate a Marcello Mastroianni parado enfrente, sentado, porque más ya se nos estaba muriendo, estaba muy grave del cáncer, y entonces, bueno, fue maravilloso. Pero lo que es muy interesante es todo lo que pasa con la red de complicidades que se van gestando, que tienen que ver con amistades. Las complicidades políticas para que se puedan publicar las cosas tienen que ver con el mesero de un café, tienen que ver con personajes que son sus amigos, con su vecino. Y eso hace que el asunto adquiera una dimensión maravillosa y entonces Pereira logra hacer lo que quiere. No cuento mucho porque es un libro pequeño, además creo que vale la pena que le echen un ojo. Entonces lees el libro, te metes a la película y te acabas en la fascinación, la política, el periodismo, la libertad de expresión, el amor de una pareja, el amor del hombre que perdió a su mujer pero sigue hablando con ella. El duelo, ¿no? El duelo. Las amistades. Y si conoces Lisboa, vas viendo Lisboa. No tengo el placer. Híjole, esa sí es de las pero buenas. Sí quiero. Y entonces en la película, yo en la escena final, muy rápidamente lo cuento, el personaje central, Pereira, va caminando por el centro de Portugal, de Lisboa, caminando y hay ¡No nos digas! Hay un detalle. ¡No nos digas! Sí, tienes razón. Mejor sí. los agarramos y es con el periodismo, principio. y es la libertad de expresión, y es todo Cosa eso, ¿no? que ahorita es muy... Es focos amarillos. Sí, son focos amarillos, Sí. exacto. Bueno, sostiene Pereira. Así dice toda la novela. Es muy padre, porque cada 2 o 3 páginas sostiene Pereira, que es Tabucchi. Sostiene Pereira que le conoció un día de verano. Una magnífica jornada veraniega, soleada y aireada, y Lisboa resplandecía. Parece que Pereira se hallaba en la redacción, sin saber qué hacer. El director estaba de vacaciones. Él se encontraba en el aprieto de organizar la página cultural, porque el Lisboa contaba ya con una página cultural y se la habían encomendado a él. Y él, Pereira, reflexionaba sobre la muerte. En aquel hermoso día de verano, con aquella brisa atlántica que acariciaba las copas de los árboles y un sol resplandeciente, y con una ciudad que refulgía, que literalmente refulgía bajo su ventana, y un azul nunca visto, sostiene Pereira, de una nitidez que casi hería los ojos, él se puso a pensar en la muerte. ¿Por qué? Eso a Pereira le resulta imposible decirlo. Sería porque su padre, cuando él era pequeño, tenía una agencia de pompas fúnebres que se llamaba Pereira la Dolorosa. Sería porque su mujer había muerto de tisis unos años antes.
Sería porque él estaba gordo, sufría del corazón y tenía la presión alta y el médico le había dicho que de seguir así no duraría mucho. Pero el hecho es que Pereira se puso a pensar en la muerte, sostiene. Y por casualidad, por pura casualidad, se puso a hojear una revista. Era una revista literaria, pero que tenía una sección de filosofía. Una revista de vanguardia, quizá. De eso Pereira no está seguro, pero que contaba con muchos colaboradores católicos. Y Pereira era católico, o al menos en aquel momento se sentía católico. Un buen católico. Pero en una cosa no conseguía creer: en la resurrección de la carne. En el alma sí, claro, porque estaba seguro de poseer un alma, pero toda su carne, aquella chicha que circundaba su alma, pues bien, eso no volvería a renacer. Y además, ¿para qué?, se preguntaba Pereira. Todo aquel cebo que le acompañaba cotidianamente, el sudor, el jadeo al subir las escaleras, ¿para qué iban a renacer? No quería nada de aquello en la otra vida, para toda la eternidad, Pereira, y no quería creer en la resurrección de la carne. Así que se puso a hojear aquella revista, con indolencia, porque se estaba aburriendo, sostiene, y encontró un artículo que decía: la siguiente reflexión acerca de la muerte procede de una tesina leída el mes pasado en la Universidad de Lisboa. Su autor es Francesco Monteiro Rossi, que se ha licenciado en filosofía con las más altas calificaciones. Se trata únicamente de un fragmento de su ensayo, aunque quizá colabore nuevamente en el futuro con nosotros. Y Francesco Montero Rossi es un personajazo. ¿Es el joven de Sí, quien se amistad? Es el joven. Es el joven que además hace un trabajo formidable porque pues, él no entiende por qué se mete en la política, ¿no? O sea, espérame, yo lo que quiero es que nomás hagas una necrología de un autor y ya, ¿no? Y entonces el otro le dice: es que no se puede, es que no, tenemos que luchar políticamente. Entonces se vuelve una constante a lo largo de toda la obra. Parecido a cómo la madre en Gorky se ve influenciada por las inclinaciones políticas de su hijo. Fíjate, a lo mejor no había pensado en ¿No? eso. Como que hay un paralelismo ahí entre un personaje no político. Oye, y en el tercer libro pasa lo mismo. Sí, en el Claro, tercero también. Las mujeres de la fiesta del chivo se acaban siendo personajes fundamentales, pues, incluso para la historia de América Latina, ¿no? Sí, claro. Claro. ¿Crees que personajes como Pereira puedan inspirar esta búsqueda de un criterio propio? Mira, yo creo, de las cosas que a mí me parece más importante de Pereira es, digamos, cómo la realidad, o sea, cómo él es un personaje conservador. El director del periódico le dice: no te metas en dificultades, por favor, hombre. El director de Lisboa, ¿no? Le dice: no te metas en dificultades, esto no importa, espérate, tú síguete, no me vengas con esto, no hables de ese autor, hombre, es muy político. Y entonces empieza a darse una evolución porque dice: bueno, es que yo al personaje, fíjate, lo veo como la cultura, como el escritor, y él lo ve como su pensamiento político. Yo nomás voy a hablar de la cultura. Y poco a poco se da cuenta que no hay manera de dividir los terrenos. Y eso es lo que hace que Francesco Montero Rossi se convierta en un personaje importante. Porque eso era Francesco Montero Rossi, el que veía la cultura y el que veía la política. ¿Tú crees que el arte siempre deba estar involucrado social y políticamente, o crees en el arte por el arte? Es un preguntón así grande, porque, digamos, yo lo que alcanzo a ver es que hay una parte del arte que es una expresión personal, que tiene que ver cómo veo yo desde las figuras, la vida, el teatro, etc. Pero yo creo que hoy en día es muy difícil dejar de pensar las cosas o pensarlas aisladas, ajenas a los entornos, ¿no? Pero también es muy difícil, es como cuando dices: el periodista se debe de involucrar o no involucrar. Yo lo que creo es que el periodista no es el actor, la noticia es el actor. El periodista es un medio para llegar a ella. Y yo creo que bajo esa perspectiva el arte mucho tiene de eso, ¿no? El arte busca que la gente se acerque, busca que la gente tenga códigos, busca que la gente tenga hasta placeres visuales, ¿no? Sí. O sea, tuve a ver una película, yo no entendía mucho las películas de Bergman. Yo un día que vi, no me acuerdo cuál fue, ¿no? Escenas de un matrimonio, creo, dije: a ver, espérame, aquí me están contando algo que yo no me había dado cuenta.
¿no? ¿Cómo es posible? Y tiene que ver, sí, la temática, pero tiene que ver cosas que yo no entendía, ¿no? La cámara, dónde está colocada, los actores, cómo reaccionan, qué es lo que dicen. Sí, son códigos. Es como ver a Kurosawa. O mira, cuando hablamos de los rusos, sin regresar mucho a ello, o sea, la influencia de Einstein, pues la tienes hasta en Pepe el Toro, ¿no? O sea, se convierten en tomas, cámara, la cámara que se acerca al personaje muy brutalmente, ¿no? Sí. Cuando golpean a Pepe el Toro o a Joaquín Cordero, ¿no? A quien quieras. Y también todo lo que era el acorazado Potemkin, ¿no? También. Yo siento que el arte, por el arte, también es político, lo quiera o no. O Ya sea, no hay manera de que no sea. sí, aunque sea subconsciente, ¿no? Sí, sí. Yo digo que ya no hay manera de que no sea. O sea, claro que el periodista toma partido, pero tiene una especie de segunda obligación. Cuéntame tú algo, ¿no? Si lo que me dices tiene otra versión, mi obligación es la otra versión, por más que yo empatice contigo. Por lo menos compararlas. Sí. Hay cosas que uno no ha hecho en la vida que debería haber hecho. No me arrepiento, pero debí haber hecho. Estas son fuertes declaraciones. Sí. Vamos. No me arrepiento, pero debí haber hecho para que tuviera todas las versiones. Ah, bueno. Está muy bien estar consciente de ello, Sí, por sí, lo menos. sí. Pero ya no me volvió a pasar. Vamos a una pausa y aquí nos vemos en breve para seguir hablando con Javier Solórzano. No se lo pierdan. Aquí seguimos en Lémelo con Javier Solórzano. Hemos hablado de Máximo Gorki, de Antonio Tabucchi y ahora vamos a leer de Mario Vargas Llosa, El principio de La fiesta del chivo, una de las novelas que más recuerdo haber leído en la preparatoria. Mira, Sí, mira. sí, definitivamente Sí. me marcó. Sí. ¿La leemos y luego platicamos? Con todo gusto. Ok. Urania. No le habían hecho un favor sus padres. Su nombre daba la idea de un planeta, de un mineral, de todo salvo de la mujer espigada y de rasgos finos, tez bruñida y grandes ojos oscuros, algo tristes, que le devolvía el espejo. Urania. Vaya ocurrencia. Felizmente ya nadie le llamaba así, sino Uri, Miss Cabral, Mrs. Cabral o Doctor Cabral. Que ella recordara desde que salió de Santo Domingo, mejor dicho, de Ciudad Trujillo. Cuando partió, aún no habían devuelto su nombre a la ciudad capital. Ni en Adrián, ni en Boston, ni en Washington, D.C., ni en Nueva York, nadie había vuelto a llamarla Urania, como antes en su casa y en el Colegio Santo Domingo, donde las sisters y sus compañeras pronunciaban correctísimamente el disparatado nombre que le infligieron al nacer. ¿Se le ocurriría a él? ¿A ella? Tarde para averiguarlo, muchacha. Tu madre estaba en el cielo y tu padre muerto en la vida. Nunca lo sabrás. Urania. Tan absurdo como afrentar a la antigua Santo Domingo de Guzmán llamándola Ciudad Trujillo. ¿Sería también su padre el de la idea? Está esperando que asome el mar por la ventana de su cuarto, en el 9º piso del Hotel Jaragua, y por fin lo ve. La oscuridad cede en pocos segundos y el resplandor azulado del horizonte, creciendo deprisa, inicia el espectáculo que aguarda desde que despertó a las 4, pese a la pastilla que había tomado, rompiendo sus prevenciones contra los somníferos. La superficie azul oscura del mar, sobrecogida por manchas de espuma, va a encontrarse con un cielo plomizo en la remota línea del horizonte. Y aquí en la costa, rompe en olas sonoras y espumosas contra el malecón, del que divisa pedazos de calzada entre las palmeras y almendros que lo bordean. Entonces, el Hotel Jaragua miraba el malecón de frente, ahora de costado. La memoria le devuelve aquella imagen de ese día, de la niña tomada de la mano por su padre, entrando en el restaurante del hotel para almorzar los dos solos. Les dieron una mesa junto a la ventana y, a través de los visillos, Uranita divisaba el amplio jardín y la piscina con trampolines y bañistas. Una orquesta tocaba merengues en el patio español, rodeado de azulejos y tiestos con claveles. ¿Fue aquel día? No,
dice en voz alta. Al Jaragua de entonces lo habían demolido y reemplazado por este voluminoso edificio color pantera rosa que la sorprendió tanto al llegar a Santo Domingo 3 días atrás. ¿Has hecho bien en volver? Te arrepentirás, Urania. Desperdiciar una semana de vacaciones. Tú, que nunca tenías tiempo para conocer tantas ciudades, regiones, países que te hubiera gustado ver. Las cordilleras y los lagos nevados de Alaska, por ejemplo, retornando a la islita que juraste no volver a pisar. ¿Síntoma de decadencia? ¿Sentimentalismo otoñal? Curiosidad, nada más. Probarte que puedes caminar por las calles de esta ciudad que ya no es tuya. Recorrer este país ajeno sin que ello te provoque tristeza, nostalgia, odio, amargura, rabia. ¿O has venido a enfrentar a la ruina que es tu padre? A averiguar qué impresión te hace verlo después de tantos años. Un escalofrío le corre de la cabeza a los pies. Urania, Urania. Mira que sí, después de todos estos años, descubres que debajo de tu cabecita voluntariosa, ordenada, impermeable al desaliento, detrás de esa fortaleza que te admiran y envidian, tienes un corazoncito tierno, asustadizo, lacerado, sentimental. Se echa a reír. Basta de boberías, muchacha. Wow. Qué manera de narrar, Sí. siendo omnisciente y también estando adentro de los pensamientos y los sentimientos del personaje, ¿no? Y es un poco como el regreso de Urania, es la vida de Urania. Entonces empiezas ahí, desde ahí a vislumbrar esta historia que se viene, ¿no? Esta historia que te van a contar. Y yo creo que en eso, digamos, hay algo. Yo entiendo que Mario Vargas Llosa genera una buena cantidad de controversias, ¿no? Sí. Pero yo creo que nadie le puede escatimar en nada. El gran escritor que es. Excepcional. ¿Tú crees que haya que hacer la separación entre el artista y la persona? Sí y no, ¿no? Porque hay personas que no son buenas personas, así dejémoslo. Pero habría que dejar de consumir su arte porque sus vidas personales son cuestionables. Híjole, ahí sí es un poco asunto. No, es muy buen tema. Es un asunto personal. Personal, pero a ver, te diré, yo no tengo nada en contra de las ideas políticas de Mario Vargas Llosa, simplemente pues no las comparto, ¿no? Claro. Digamos, pero ahí viene la libertad de expresión y de opinión también, ¿no? Claro. No todos pensamos lo mismo y no por eso tenemos que dejar de escucharnos. Y has de entender, aquí también me pasó otra cosa maravillosa. Conversé con él como 2 o 3 veces. Entonces hablamos de este libro incluso, ¿no? Y entonces, ya sabes, eso de entrevistar a alguien y no has leído el libro, siempre te ponen apuros, ¿no? ¿No lo habías leído? Sí, no, sí lo había leído. Ah, okay. Sí lo había leído. Entonces eso me hizo acercarme más, pero cuando lo entrevisté en mi época, para mí algo muy importante era la política. Y la política es la dictadura, ¿no? La dictadura, el hombre que se encarga absolutamente de hacer lo que quiere. Y si te acuerdas, en toda esa época había yo creo que es una de las razones por las cuales me atrapa las mujeres y lo que pasaba políticamente. América Latina estaba cargado de todo eso, ¿no? Regímenes militares, autoritarios, impositivos, es una coerción total contra la libertad de expresión. Entonces todo eso, cuando empiezas a ver personajes luminosos que se van oponiendo y aparecen mujeres que son las que se van oponiendo, digamos, esto tendría una cierta lógica tiempo después, pero en ese momento por eso adquirió tanta relevancia, ¿no? Y porque el chivo no tenía vergüenza. O sea, lo podría decir de otra manera, ¿no? Pero no tenía vergüenza. No, era un hombre que no le importaba lo que pasaba, ¿no? Y además todos en el entorno sabían lo que hacía y todos en el entorno sabían lo que podía pasar con él si uno no cumplía, ¿no? Tan es así que el desenlace del libro muestra eso. Al final el personaje hace lo que quiere. Con quien quiere y como quiere, hasta que él deja de ser el personaje, ¿no? Pues si pudieras resumir lo que es la política en una sola frase. Pues mira, la política es el arte, y yo sí lo creo, ¿eh? O sea, la política no tiene la culpa de los políticos. O sea, no la carga. Los políticos hacen muchas barbaridades cotidianas, ¿eh? No de vez en cuando. En los últimos años hemos visto eso. Hemos visto, por ejemplo, cómo las sociedades viven de la esperanza. Ofréceme algo y voto por ti. Y voto por ti, ¿eh? Y si vengo de todo el relajo anterior,
de unos y otros, el que me pongan enfrente es la esperanza que se abre. Eso no pasaba en la fiesta del chivo, ¿eh? La fiesta del chivo era uno solo y no había quien se acercara, y que se acercara lo hacían a un lado. Pero la política es el arte del entendimiento, es el arte de la conversación, de la persuasión, de la gobernabilidad de una sociedad, a través de consensos. Dije la palabra mágica, consensos, no a través de mayorías que imponen. Por más que las mayorías puedan tener una legitimidad, al fin y al cabo hubo gente que no votó por uno y gente que sí votó por otro. O sea, este es un país que es la mejor prueba. Un 56% votó por la señora Claudia y un 44% no votó por ella. Entonces, ¿dónde está el 44%? Tienes que hacerle caso. Gobiernas para todos, no para otros cuates. Lo digo jugando, por supuesto. Sí. No gobiernas para una mayoría, gobiernas para todos y tratas de entenderte con todos. Y si vas a hacer una reforma, la haces una reforma pensando en todos y escuchas a todos. Eres capaz de quitarle las comas a las reformas, con tal de escuchar a todos. ¿Te fue difícil escoger estos 3 libros? Mucho. Sí. Ahí está la culpable. Mira, te voy a decir por qué. Porque es como todo en la vida. Cuando ya había decidido, apareció otro. Exacto. O sea, yo siempre me acuerdo mucho de broma del tráiler de la película de Tiburón 2. Cuando salió Tiburón, cuando salió Tiburón, pues todos acabamos asustados, ¿no? O sea, yo odio a Spielberg porque tan bonitos que son los tiburones y ya uno nomás los satanizó. Sí, los satanizó, pero bueno, le fue muy bien y fue un éxito y fue muy interesante lo que pasaba ahí. Pero cuando apareció la segunda película, aparecía la pantalla en negro y había un pequeño agujerito en el centro de la pantalla. Y se oía la música, todo eso. Y entonces el eslogan era: cuando usted pensó que el peligro había pasado, y ¡pum!, se te abría ahí, así. Esto es un poco como todo en la vida. Cuando crees que ya pasaste una, dijiste, ahí viene la otra, y ahí viene la otra. Y, oye, ¿por qué no traje seda de Barico? Oye, y bueno, viéndolo bien, había un libro que leí de un cuate que se llama Armand Matelar, que es un teórico de la comunicación, que me hizo entender muchas cosas. Pero ¿qué me digo? Eso es para mí, ¿no? Etcétera. Pero hasta eso no me arrepiento de los 3. Pues indirectamente ya nos estás compartiendo más recomendaciones. ¿Alguna otra que así muy claramente quieras? No, pero mira, tengo una cierta fascinación por la literatura de Europa del Este. ¿Ah, sí? Me parece que es una cosa como muy, muy interesante, porque es como muy diferente a uno. A mí me encanta Kundera. Claro, por supuesto. Me encanta. Y bueno, también te he de confesar, culposo, ¿no? Me gusta mucho John le Carré, ¿no? O sea, todo esto que tiene que ver sobre los investigadores, que si la Guerra Fría, que si, que si el M-19, que si el M-16, que si la KGB, que si la CIA, esas cosas a mí me divierten mucho, ¿no? Y todas estas películas de Tom Cruise tienen algo de aquello que se queda la Guerra Fría, ¿no? Además de que te pasean, ¿no? Y eso a mí me gusta mucho. Y entonces también hay algo, cuando tienes la oportunidad de conocer lugares, a ver, te diría, todo esto que tiene que ver con Jorge Amado, por ejemplo, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con Brasil. Todo eso que lo ves cuando vas a Brasil y lo ves, se te queda más y dices, quiero más y quiero leerlo, ¿no? Conocí un lugar que se llama Salvador de Bahía y dije, pues ahora entiendo a Jorge Amado. O sea, ¿por qué no vine antes, no? O sea, todas estas cosas que constantemente te aparecen te dan un algo más. Que también por eso se dedica uno a ver estas novelas y acabas viendo los testimonios, libros que te cuentan las historias y por eso se detiene uno tanto. O sea, si me preguntas por qué escogí estos, porque estos tienen la ficción, pero cuando ves las otras cosas, pues son terribles, ¿no? O sea, ahora sí que es la terca realidad. Pero date cuenta, todo lo de los 43, independientemente de lo que pensemos, son libros. Las mejores versiones son libros. Los Caminos de la Tortuga, por ejemplo, ¿no? Que son sobre ello. Hay un libro buenísimo que se llama La Noche Más Triste, ¿no? Sí. Entonces, muchas de estas cosas se han convertido hoy en libros y se vuelven muy atractivos, muy atractivos. Como que hay algo en el ficcionalizarlo que lo vuelve más accesible emocionalmente, ¿no? Como si lográramos entender el evento a través de lo humano. Sí, mira, a ver, te diría. Y no de los hechos, no es una noticia fría, ¿no? Es una historia personal. A ver, alguien que conozco y que ha hecho libros maravillosos y que ha investigado, Lidia Cacho, ¿no? Lidia Cacho, lo que te escribe sobre las mujeres, todo lo que tiene que ver con la pornografía infantil,
todo, espérame, no te está contando una ficción, te está contando la realidad. Y es un libro de 240 páginas. Claro. Por decirte algo, ¿no? Y yo creo que todo eso es lo que está sucediendo mucho. Acaban de salir 2, 3 libros en Estados Unidos sobre Trump, muy interesantes. Pues nos tienes que pasar estos nombres, Bueno, oye, estos títulos. Hay un libro que es muy, que a mí, yo lo he leído a partes, pero hay gente que lo ha leído completo, que es el de Michelle Obama, ¿no? Cómo llegó. Entonces, yo lo que creo es que a veces no se lee porque no tenemos la capacidad muchas veces de decirle a los lectores qué les puede interesar leer, ¿no? Sí. Eso, yo creo que esa es una de las grandes cosas. Javier, muchísimas gracias. Ha sido una plática Al contrario. Increíblemente iluminadora. Yo he Gracias sido- por no, estar yo aquí con nosotros y compartirnos. Yo soy el agradecido. Muchas gracias. Al Además, contrario. un gusto estar en TV UNAM, la verdad. Y gracias a ustedes por acompañarnos en otra edición de Lémelo por TV UNAM y Canal 22. Soy Nayan González Norvind y aquí los vemos a la siguiente.